Saludos cordiales, querido hermano, en este nuevo día en el que volvemos a encontrarnos, ya avanzando en el tercer día de charlas cuaresmales, preparación, como sabes, para la próxima Pascua que se va acercando. Hoy es conveniente tener en cuenta el episodio famosísimo de la Última Cena en el que Cristo nuestro Señor lava los pies a sus discípulos para sacar algunas consecuencias prácticas para la vida espiritual y así seguir introduciéndonos en la sagrada pasión de nuestro Salvador. Como sabes, ese lavatorio de pies conlleva el rechazo de San Pedro, que no quiere ser lavado, y a la misma vez una serie de amenazas, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo sobre quien no quiera recibir ese lavado. Pues bien, vamos a ir dando algunos pasos que ayuden, como digo, a profundizar en este acontecimiento sin precedentes en toda la historia de la salvación. Nos apoyamos, como siempre, en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5. Allí se dice: se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Si te das cuenta, hay como un progresivo acercamiento de Cristo nuestro Señor hacia los hombres. Ese progresivo acercamiento de Dios se ha venido dando en toda la historia de la salvación desde sus comienzos. Algo que era solo un pasearse a la hora de la brisa, como dice el libro del Génesis, más tarde va siendo más grande después de la caída de Adán y Eva, con el envío de los jueces, de los sacerdotes, de los reyes en el Antiguo Testamento, pero sobre todo con lo que se conocía como la Shekinah Yahvé, la presencia de Dios en el Santa Santorum de su templo en Jerusalén. Cuando llega la plenitud de los tiempos, la cercanía de Dios es lo más fuerte e imaginable, puesto que Dios ya no está en cuanto espíritu presente en el templo de Jerusalén, ya no solo envía a algunos de sus mensajeros al pueblo, sino que es Él físicamente presente en el pueblo quien está durante 9 meses en el seno de María y luego naciendo de sus purísimas entrañas, está con nosotros en esta tierra durante 33 años, donde la mayor parte los pasa ocultos en el seno de la Sagrada Familia y luego por los tres últimos, de forma pública, anuncia el Evangelio, predica la doctrina de la salvación, comparte vida constante, diaria, con todos aquellos seguidores suyos. Pero en este momento en concreto del lavatorio de los pies es en uno de esos momentos en los que podemos decir la fusión es tan fuerte entre el Verbo encarnado y los hombres que pasma solo de contemplarlo. Y vamos a tratar de que se pasme nuestro corazón, que se asombre, que entre en una contemplación profunda de este acontecimiento tan sin igual que hace nuestro Señor Jesucristo. Hay como una especie de introducción, luego está el acto en sí y las consecuencias que ese acto conlleva. Vamos a ir dando algunos pasos, dando pinceladas que al fin te ayuden pues a sacar consecuencias, como digo, para tu vida espiritual. Hay una introducción a todo este acontecimiento que desarrolla Cristo y es ese que narra el evangelista. Primero dice, se levantó, luego dice, se quitó sus vestidos. Este se levantó y se quitó sus vestidos nos muestra cómo el amor verdadero no puede estar en descanso. El amor verdadero de por sí, por definición, es activo. Está en permanente ejecución
de cuanto ha desarrollado. Y por tanto, en el proyecto del amor verdadero tiene que darse una actividad constante. Una actividad que a la misma vez, dicen los teólogos, es pronta y también sin desidia. No conoce medida el amor verdadero. Cuando es verdadero el amor está en permanente ejecución. Sobrepasa cuando incluso quiere servir. No tiene un momento en el cual diga hasta aquí llegué. No hay una circunstancia en la que diga hasta aquí y no más. No, el amor verdadero siempre está en actividad. Y esto a nosotros nos remuerde por dentro, porque nos encanta ponernos límites. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida espiritual, cuando nosotros buscamos entregarnos a Dios, esto pues como que no lo tenemos tan claro. Y pasan años y seguimos sin tenerlo claro. Hay muchas personas que piensan que, bueno, pues ya con ir a misa los domingos, ya con confesar de cuando en cuando, con rezar algún rosario, con asistir a alguna prédica, pues ya con eso hay bastante. Y cuando alguien dice ya hay bastante, ya esto es suficiente, es síntoma inequívoco de que no está viviendo correctamente el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque imaginemos una persona que hace muchísimo por Dios, que dedica mucho tiempo a rezar, que dedica muchos esfuerzos a la penitencia o la limosna. Aún así, no puede declararse en el límite, porque el límite del amor verdadero es amar sin medida. En cuanto el amor tiene un límite, significa que no es amor verdadero, que es una sombra del amor verdadero, algo que se parece al amor verdadero, pero no es el amor verdadero en sí. ¿Tú sabes abandonarte de ti mismo? ¿Tú estás dispuesto a abandonar todo lo que te agrada, especialmente esa componenda interior de limitarte en la entrega, de limitarte en lo que haces por amor a Dios? Si no estás dispuesto, significa, al fin y al cabo, que no has madurado suficientemente la vivencia del amor en tu corazón. Tiene que haber una capacidad de buscar siempre más, de desear más al menos. Hay muchas ocasiones en las que no se puede hacer más, pero porque las circunstancias, porque los momentos concretos no lo permiten, no porque el propio corazón de la persona se haya autoimpuesto, como digo, un límite. Querido hermano, ¿tú te has impuesto límites en ese ejercicio del amor? ¿Tú en tu vida personal has dicho hasta aquí y ya no más? ¿Tú le has dedicado a Dios un tiempo, unas circunstancias y ya no quieres seguir avanzando en ese compromiso con Él? Si es así, cuidado, porque ya solo inicialmente, cuando meditamos la pasión de Cristo en este lavatorio de los pies, ya eso es un problema, porque estás creando un obstáculo insalvable para poder entregarte a Dios Todopoderoso. Cristo en este acontecimiento vemos se había despojado, se despojó de sus vestidos, se quitó su túnica para comenzar a lavar los pies, pero ya antes se había despojado, lo decía hace unos instantes, se había despojado del esplendor de su gloria, dicen los santos, en el momento de la encarnación para no deslumbrar al hombre. Si no hubiera sido imposible ni siquiera mirar a Jesucristo, porque con la majestad propia de Dios, el hombre se sentiría totalmente sepultado por los rayos de su presencia. Pero Dios, en un milagro casi infinito, en el momento de la encarnación, oculta a las miradas humanas todo ese resplandor de la gloria que tan solo se ve en momentos muy determinados. Pensemos la transfiguración en el Tabor o momentos por el estilo. Pero la tónica general
de Cristo a partir de la encarnación es pasar desapercibido, como si se tratara de un hombre cualquiera, cuando en realidad nunca dejó de ser el Dios verdadero. Y por eso cuando le contemplamos como niño en los brazos de María Santísima o como adolescente o joven, exteriormente pareciera ser un niño, un joven, un adolescente, luego ya un adulto igual a todos los demás, pero era el Dios verdadero, el hombre perfecto, así es. Nunca dejó de ser el Dios verdadero a pesar de asumir la naturaleza humana. Pues esto ya habla de un despojo, porque Cristo se despoja de esa majestad de su gloria que no para de refulgir en rayos. Cristo ahora se despoja incluso hasta de sus vestidos. Vamos a ir viendo que ese despojarse de los vestidos es hasta el límite cuando llega al Monte Calvario, pero ya aquí en la última cena ya hay un despojamiento bastante considerable, se quita incluso hasta el manto. Y de esta forma todavía te sigue enseñando más Cristo nuestro Señor, porque no solo se trata de que interiormente tú te quites esos límites que te has impuesto en la entrega a Dios, sino que te habla de quitarte mucho más. Para poder entregarse a Dios hay que quitarse el propio gusto, hay que dejar de seguir el propio gusto para comenzar a seguir el gusto de Dios. Hay que quitarse las propias preferencias. Por nuestra forma de ser, preferimos más hacer una cosa de una determinada manera que de otra. Pues bien, eso también hay que quitarlo. Hay que quitar los razonamientos personales o del mundo que se nos pudieran haber pegado, porque en unas ocasiones nuestros razonamientos ni siquiera son pecado, pero no son los razonamientos que utiliza Dios. Muchas personas en su razonamiento tienen el acumular bienes y pudiéramos decir, bueno, pero no es pecado. Si esa persona dedica tiempo a trabajar, si trabaja bien, si consigue que su empresa prospere, al fin está acumulando unos beneficios que son propios, que le pertenecen, que están bien. No es pecado, es decir, no lo ha robado, no lo ha sustraído a nadie, cierto, pero hay una circunstancia a considerar y es que Cristo a lo largo de toda su existencia terrena ha buscado siempre la pobreza. Pudiendo haber vivido de otra forma, vivió pobre. Nació y vivió pobre. Pudiendo nacer en cualquier casa de mediana condición, ni siquiera quiso estar en de mediana condición, estuvo en lo más pobre de los pobres. Y así vivió a lo largo de toda su existencia terrena, hasta el momento en el que dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, donde acostarse. Estaba hablando de sí mismo. Por tanto, ese es el razonamiento de Dios. Hay que entender que aun cuando lo que estés haciendo, lo que busques, lo que desarrolles no sea pecado en sí, porque no estás cometiendo ningún pecado, hay que buscar lo que sea más agradable a Dios nuestro Señor. Y no tanto huir del pecado, que eso es como cosa propia de principiantes, solo quedarse en huir del pecado, que es como decía igualmente antes, un límite. Hay personas que creen que la vida espiritual es solo evitar el pecado mortal. Eso es una vida incipiente, es solo el inicio de la vida espiritual, pero para una persona que quiera crecer, que quiera avanzar, que quiera mejorar siempre más, no solo es huir del pecado, es buscar lo mejor, lo más óptimo. Lo más óptimo se expresa en lo que Cristo ha escogido en su vida terrena y una de las cosas más claras es la pobreza, vivir la vida más sencilla y más pobre que se pueda. Por tanto, aquí en la pasión lo verás de forma todavía más clara. Lo ves hoy en este quitarse el manto, pero lo vas a ir viendo conforme sigamos dando pasos hasta Semana Santa, porque el despojamiento de Cristo cada vez es más fuerte. Hay que quitarse incluso hasta los propios razonamientos de la cabeza para colocarse los razonamientos, las formas de pensar que tiene Cristo. Todo hay que quitarlo en realidad, a excepción de la caridad, que es la prueba del verdadero amor a Dios.
La caridad que la entendemos recuerda como el hacerlo todo por Dios y para Dios. El amor auténtico, querido hermano, es como una especie, por decirlo así, para entendernos, de ladrón benéfico. Sí, ladrón benéfico porque cuando se tiene amor verdadero en el corazón, te va quitando todo, pedazo tras pedazo. Esto quizás nunca lo habías meditado, pero Cristo siempre pide más. Es como una especie de ladrón benéfico que siempre te va pidiendo más. Quizás hace unos años ni siquiera ibas a misa. Te fue pidiendo que te acercaras, que asistieras al santo sacrificio de la misa, que comenzaras a hacer oración, que fueras de cuando en cuando a su presencia. Cuando ya eso hiciste, a Cristo le pareció poco y te pidió más. Bueno, ahora también confiésate de cuando en cuando. Y aparte de confesarte, trata de tener dirección espiritual. Cuando todo eso hiciste, te fue pidiendo más y más y más. Si con mirada retrospectiva miras hacia atrás, te darás cuenta de que estabas en la nada, no practicabas, quizás eras creyente, pero de esos del montón que ni siquiera iban a misa ni asistían a ningún culto. Y con el tiempo fuiste y si ves la progresión en años, te darás cuenta que de nada has pasado a darle mucho a Cristo y todavía, aquí está el tema, todavía a Cristo le parece poco y siempre le va a parecer poco. Cristo busca llegar hasta el límite de hasta despojarte de ti mismo, porque es la forma de la salvación y es la forma no solo de llegar al cielo, sino de llegar a un punto elevado de gloria en el cielo. Recuerda que en el cielo hay grados y que no todos están en el mismo grado de felicidad. En este primer punto de introducción se levantó de la mesa donde estaba recostado en la última cena, se quitó el manto, que como digo es la introducción, ya te da pie para que medites mucho. ¿Te has dado a ti mismo un límite en tu entrega a Dios o estás abierto a crecer siempre más? ¿Has considerado que Cristo siempre pide más y estás dispuesto a darle siempre más? El segundo paso es el acto en sí. Después de esta introducción, Cristo lleva a cabo el acto central en sí. Lo dice el evangelista, se puso a lavar los pies a sus discípulos. Es uno de los mayores misterios de amor y de humildad en los que podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso contemplar a Cristo predicando en el monte sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Es hermoso contemplar la prédica de Cristo, porque son palabras de vida eterna. Es la doctrina auténtica y verdadera que lleva al cielo. Son las palabras que contienen el Evangelio de la salvación eterna, cierto. Pero cuando Cristo no solo predica, sino que pone en ejecución lo que ha predicado, significa que de una o de otra manera a nosotros de verdad nos derrumba. Porque si ya nos cautiva su predicación, por lo que digo, cuando esa predicación la vemos en ejemplos concretos de su vida, entonces a nosotros ya, bueno, nos desarma sin tener ninguna otra posibilidad. Cristo nuestro Señor, cuando se arrodilla a los pies de los discípulos y se pone a alabar, es, por decir así, la plasmación de el sermón de las bienaventuranzas, o es la plasmación de aquello de vende todo cuanto tienes y luego sígueme. Todo cuanto Cristo exigió en su prédica, él mismo lo vivió en su propia vida de forma perfecta y auténtica. No solo enseña con sus labios la doctrina, sino que en sí mismo, con su misma vida, nos está dando el ejemplo óptimo
el mejor ejemplo de la aplicación de lo que nos ha enseñado. Este lavatorio de los pies es una prueba visible de que toda su predicación es auténtica, es veraz. Él no es un predicador que habla por hablar. Él habla, él enseña lo que él mismo es, lo que él mismo hace, la verdad de cuanto está aconteciendo en la historia de la salvación. Él busca con este hecho de arrodillarse a los pies de sus criaturas desarmar la soberbia del corazón humano. Porque por más que nos digan hay que ser humildes, hay que pisotear el propio orgullo, al fin esto no consigue nada si no vemos un ejemplo que a nosotros nos saque de nuestras casillas. Necesitamos verlo plasmado de alguna manera. Solo es posible en la humillación divina. Cristo nos muestra lo más grande que se podía mostrar, ver a un Dios que no solo se ha hecho hombre, sino que hecho hombre se ha puesto de rodillas a los pies de sus criaturas pecadoras. Es el colmo del disparate, si podemos decirlo así. ¿Qué es la humildad? Esta es la pregunta que surge espontáneamente al ver a Dios arrodillado. Pudiéramos responder a esta pregunta según Cristo y según nosotros. Si nosotros queremos responder qué es la humildad en Cristo, la humildad es rebajarse al fango, porque lo vengo diciendo. Cristo ha hecho un descendimiento cada vez más grande. Ya bajar del seno de Dios Padre al seno de la Inmaculada Virgen María conlleva un rebajamiento infinito prácticamente, porque de la majestad del solio de Dios en el cielo a la pobreza del seno de María, que es la Inmaculada, que es la siempre Virgen, que es la que ha recibido todas las mayores gracias de Dios, pero aún así es incomparable porque María Santísima, por más bendecida y excepcional que es una criatura, la criatura más grande, pero una criatura. Y por tanto, que Dios baje del trono del cielo hasta el seno de su criatura, aunque sea la criatura más grande, insisto, es un rebajamiento muy fuerte, casi infinito a lo largo de toda su vida teniendo que someterse a los ritmos humanos de comer, de dormir, de aprender, de convivir entre los pecadores, pero ya arrodillarse a los pies de un pecador para lavarlos y secarlos, esto significa uno de los rebajamientos más grandes que pueda hacer Dios. Entonces está manifestando prácticamente lo que es la humildad, rebajarse al fango. Entonces, si la humildad en Cristo es rebajarse al fango, que lo más bajo, el fango, es la altura de un pecador, voy a ser San Pedro, San Juan, Santiago, Santo Tomás, por no hablar de aquel traidor, Judas Iscariote, a quien también lavó los pies. Entonces, aplicado a nosotros, ¿qué es la humildad? Pues fíjate, nosotros no tenemos que rebajarnos al fango, porque ya nosotros no es que estemos en el fango, es que somos el fango personificado. Nosotros somos el barro y la basura en esencia, porque somos pecadores. Y más que pecadores tendremos que decir somos miserables pecadores. Esto nos enseña que nosotros, más que rebajarnos al fango, tenemos que quedarnos en el fango y no pretender aparentar lo que no somos. Ese es el problema de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. No es que nosotros seamos grandes y entonces tenemos como que bajarnos a lo pequeño, como hace Dios, ese es su caso, sino que nosotros somos pequeños en constitución y una pequeñez que está sucia, manchada por el pecado. Pues lo que hay que hacer es reconocer nuestra nada y miseria, no pretender hacernos más de lo que somos, no querer elevarnos a donde no estamos. La solución para nuestra vida es siempre colocarnos delante de Dios como lo que
como lo que somos. Señor, yo soy barro, aprovecha mi barro para llevarme al cielo, modela conmigo algo que sirva para la eternidad. Esto es el punto óptimo de la vivencia de la humildad. Después de la introducción, después de la ejecución de este acto de lavar los pies, viene un efecto, y es que San Pedro se espanta y grita de esa forma en la cual dice San Juan: Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? Jamás me lavarás los pies. ¿Por qué se opone San Pedro? Cristo se lo dice claro: tú no lo comprendes ahora. En esta frase de Cristo se contiene este rechazo que hace San Pedro del lavatorio de los pies de Cristo a él, porque el hombre realmente no puede ver más que el acto material y el abatimiento exterior del Señor, sabiendo que es el Dios Todopoderoso. Que se ponga de rodillas delante de sus pies, para San Pedro es inaudito. No comprende el sentido oculto que hay en este acto, porque es corta su vista en el mundo espiritual. Por estar ciego para lo espiritual, el hombre debería obedecer a Dios con sencillez. Es decir, que hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos en el momento, simplemente hay que someterse a ellas, simplemente hay que desarrollarlas. Nosotros creemos que para obedecer hay como que tratar de entenderlo todo a la perfección. No, mire usted, hay muchas veces en la vida en la que no se entiende nada. ¿O acaso se puede entender que te asesinen a un hijo? ¿Acaso se puede entender que haya una desgracia económica? ¿Acaso se puede entender que hay un desastre natural? Hay muchas cosas que no se entienden. Sin embargo, Dios las permite como prueba para nuestro caminar al cielo. Y a veces hay que dejar de pensar, hay que dejar de darle vueltas a la cabeza y simplemente hay que obedecer. Porque si uno se pone a dar estas vueltas a la cabeza, nosotros gritaríamos más fuerte que San Pedro: Señor, jamás, jamás. Y así se encuentran tantos católicos paralizados. Quieren como racionalizarlo todo, y esto les lleva a paralizarse, porque es imposible que todos pudieran entenderlo en el momento. Cuando la persona quiere racionalizarlo todo, dicen los santos, ignoran hasta su ignorancia y resisten, esto es lo peor, resisten a la divina sabiduría. ¿Cuál es la solución? También Cristo se la dice a San Pedro: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Esta es la recriminación, la amenaza, si podemos decirlo así, que Cristo le lanza a San Pedro. Le dice: mira, cuidado, porque para poder estar conmigo, para poder ser de los míos, tienes que dejarte lavar los pies. Y le da la solución: lo comprenderás más tarde. Tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Al fin, solamente se puede entender las cosas de Dios no con el razonamiento humano, sino con el razonamiento divino. Hay que esperar a que llegue la gracia al corazón que solo Dios puede dar. Solo con las fuerzas humanas, como decía, no se entiende. Teniendo claro que sin abrirse a Dios no hay salida, por eso la amenaza: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si nosotros lavarnos en el agua del costado de Cristo, no hay salvación. Necesitamos que Cristo nos lave con la absolución en el sacramento de la confesión. Necesitamos que nos lave asistiendo a la Santa Misa, bautizándose tus hijos, recibiendo el sacramento del matrimonio. El agua del costado de Cristo, dice el Concilio de Trento, se derrama en cada uno de los 7 sacramentos. Si nosotros no queremos recibirlo, si nosotros decimos jamás me lavarás los pies a mí, entonces es imposible alcanzar la salvación. Sin estar convencidos de que estamos sucios, es imposible, porque necesitamos convencernos de que somos pecadores. Si esto no lo tenemos claro, ¿cómo va a poder actuar Cristo? ¿Qué papel tiene entonces Cristo si no es el de Salvador? Este es su papel principal, y para esto descendió del cielo a la tierra, para ser Salvador, para limpiarnos de la basura que hay en nuestro corazón y llevarnos al cielo.
con los santos, entonces digamos: Dios mío, te pido me perdones mi loca resistencia. Haz de mí lo que quieras, permíteme que imite tus ejemplos de humildad. Es algo que pido con mucha fuerza para ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te, et maneat semper. Amén.